En una de las ciudades más antiguas de América, Adams, Connecticut, comenzó un destacado viaje misionero. Esta historia trata sobre un hombre de profunda fe y dedicación intransigente, David Brainerd. Nacida en 1718, la vida de Brainerd abarcó un período crítico de la historia, con Gran Bretaña y Francia compitiendo por el control en Estados Unidos y las misiones protestantes ganando terreno. Su vida estuvo marcada por enfermedades y reveses, que solo profundizaron su compromiso con Dios, y con la difícil situación de los pueblos indígenas. A la tierna edad de 14 años, se encontró con un poderoso despertar religioso que incitó dentro de Brainerd un profundo sentido de vocación divina. Su conversión fue fundamental para ajustar la trayectoria de su vida, impulsándolo hacia una carrera en el trabajo misionero. Se preparó para esta vocación bajo la tutela de Jonathan Dickinson, aprendiendo latín, griego y hebreo, además de conceptos teológicos. Solemne, estudioso y profundamente espiritual, se dedicó a prepararse para sus futuros viajes misioneros. La enfermedad se convirtió en un compañero frecuente de Brainerd, lo que contribuyó significativamente a su muerte a la temprana edad de 29 años. Sin embargo, eso no lo disuadió de su misión, ya que Brainerd trabajó incansablemente, trabajando por el despertar espiritual de las tribus nativas americanas en el Valle de Delaware. Brainerd vivió sacrificialmente entre los nativos americanos, desafiando ambientes hostiles y soportando duras condiciones para llevar el Evangelio a aquellos a quienes creía fervientemente que estaban privados de la herencia espiritual que les correspondía. Su residencia y obra siguen siendo testimonio de sus convicciones. Sus diarios, publicados póstumamente, brindan un relato detallado de sus luchas, crecimiento espiritual y firme dedicación a la misión. Son ideas crudas y sin filtrar sobre sus pruebas y triunfos, sus momentos de desesperación y esperanza, su petición de guía divina y su profunda fe. Un acontecimiento verdaderamente transformador para Brainerd fue el Gran Despertar, un profundo renacimiento religioso que arrasó las colonias en la década de 1730. Inyectó nueva vitalidad al paisaje espiritual del país, y encendió el apasionado deseo de Brainerd de llevar el Evangelio a los nativos. Brainerd, encargado por la Sociedad de Escocia para la propagación del conocimiento cristiano, fue el primer misionero protestante que trabajó entre los pueblos indígenas del territorio que hoy es Estados Unidos. Su incansable trabajo y fidelidad allanaron las bases para la obra misional posterior. Brainerd dedicó horas a aprender el idioma de las personas a las que servía. Su amor por los nativos se reflejó no solo en su pasión por su salvación, sino también en sus serios esfuerzos por comunicar el Evangelio de una manera que fuera comprensible y identificable para ellos. La filosofía de Brainerd estaba impulsada fundamentalmente por la creencia de que cada ser humano, independientemente de su estatus social o origen cultural, tiene un alma que necesita salvación. La suya no era una misión para cambiar la cultura indígena, sino ofrecerles redención espiritual a través de la doctrina cristiana. Sufriendo problemas de salud, la misión de Brainerd finalmente terminó en Crosswexham, Nueva Jersey, donde sucumbió a su condición debilitante en 1747. Sin embargo, su pasión contagiosa, su fe ferviente y su firme perseverancia continuaron inspirando a muchos, incluidas figuras notables como Jonathan Edwards y William Carey. 2 años después de su muerte, su amigo Jonathan Edwards editó y publicó el diario de Brainerd. En gran parte debido a esta publicación, el legado de Brainerd creció y su pasión por las misiones resultó en la formación de la organización ahora conocida como Escuela Teológica Andover Newton. La vida y el servicio de Brainerd fueron una semilla de la que florecieron los esfuerzos misioneros posteriores. Su influencia se extendió más allá de su tiempo y lugar inmediatos, motivando a otros a dedicar sus vidas al servicio, la evangelización y la iluminación espiritual. Su viaje se convirtió en la inspiración para futuros misioneros, sentando bases importantes para misiones en Estados Unidos y más allá. Hoy, Brainerd es recordado como una de las figuras pioneras en la historia de las misiones protestantes. Ofreció su vida como sacrificio viviente, soportando dificultades por el bien de su fe eterna. Se dedicó a aquellos a quienes creía que Dios le había confiado alcanzar, y su apasionada búsqueda de la transformación espiritual continúa resonando a través de los siglos. De hecho, el espíritu de Brainerd sigue vivo en cada misionero que, a pesar de los desafíos, continúa llevando el mensaje de amor, esperanza y salvación de Dios a los confines de la tierra. Su vida, repleta de tenacidad nacida en la prueba y celo alimentado por una fe inquebrantable, constituye un faro para quienes se sienten atraídos por el campo misionero. El impacto de la vida y obra de Brainerd se puede medir no solo en los libros, escuelas y ministerios que llevan su nombre, sino también en las vidas de quienes encontraron el Evangelio vivo a través de su servicio de abnegación y de quienes continúan. Estar influenciado por su legado perdurable.
La historia de David Brainerd sigue siendo un testimonio duradero del extraordinario poder de la fe, el espíritu indomable de perseverancia y la influencia transformadora de la dedicación implacable. Como tal, continúa dando forma a la perspectiva y el enfoque misionero de innumerables personas y organizaciones en todo el mundo. A través de los altibajos de la vida de Brainerd, uno puede ver un hermoso testimonio de la obra de Dios en el mundo. Su viaje personificó la verdad de que la fe, aunque viva en la paradoja de un sufrimiento inmenso y una alegría notable, siempre prevalecerá y es capaz de fomentar grandes cambios. El impacto de la vida de Brainerd en las misiones cristianas no es meramente histórico sino también contemporáneo. Su vida constituye un desafío para los cristianos modernos a asumir el manto de llevar el Evangelio a los no alcanzados, vivir sacrificialmente y encarnar el poder transformador de Cristo con fe y devoción inquebrantables. La vida de Brainerd nos recuerda que no importa nuestro contexto, no importa nuestras dificultades, no importa nuestras debilidades, todos tenemos el potencial de impactar al mundo. Debemos ser intencionales en seguir nuestro llamado y permanecer inquebrantables en nuestra fe, confiando en que Dios está continuamente obrando. Al reflexionar sobre el ilustre legado de Brainerd, se nos recuerda que la medida de la propia vida no está en su duración, sino en la profundidad de su impacto. La vida de Brainerd fue realmente corta, pero el legado que dejó perdura, lo que nos obliga a aprender de su ejemplo y buscar formas de marcar una diferencia en nuestro mundo. Brainerd sirvió como precursor de un movimiento vital en las misiones protestantes, estableciendo un camino que seguirían muchos otros. En los años posteriores a la muerte de Brainerd se iniciaron muchas misiones novedosas, en gran parte bajo la influencia de esta nueva perspectiva sobre las misiones que Brainerd había ayudado a dar forma. La misión de Brainerd no era una navegación normal en mares en calma. Más bien, fue un viaje atrevido a territorios inexplorados y posibilidades sin aventuras. Su vida personifica el tipo de coraje y compromiso que invita a otros a seguir avanzando astutamente en la proclamación del Evangelio. Para Brainerd, la evangelización no era una fecha rodeada por un círculo en un calendario, versos aleatorios ensayados en el momento justo, o un golpeteo de puertas. Era un llamado divino llevado a cabo con un espíritu de sumisión, con ojos que miraban incesantemente a Dios en busca de guía y fuerza, un profundo deseo de desechar el consuelo por el bien del Evangelio. El legado perdurable de Brainerd subraya el mensaje eterno de que Dios busca personas profundamente devotas, porque tal dedicación produce frutos extraordinarios en el reino. Aunque defectuosa, la vida de Brainerd siguió siendo una encarnación valiente del poder transformador de Dios en acción en y a través de un corazón humano rendido. El poder de la vida de Brainerd no reside en sus obras extraordinarias, sino en la manifestación de una verdad simple: cuando una vida se convierte en una epístola viva del amor y la gracia de Dios, se convierte en un instrumento en la sinfonía divina de la redención mundial. La vida de Brainerd todavía nos susurra hoy, instándonos a perseguir nuestro llamado con ardor, abrazar nuestro sufrimiento con gracia y hacer avanzar el reino de Dios con perseverancia. Su pasión por Dios, por su palabra y por los no alcanzados, nos desafía e inspira a seguir sus pasos, por muy desalentador que parezca el campo misionero. La vida de Brainerd nos obliga a hacernos eco de la oración que una vez hizo: déjame quemarme por Dios. De hecho, la suya fue una vida consumida en el incendio de Dios en la enfermedad, en el sufrimiento, en el trabajo, en el amor, y dejó una huella indeleble en la historia de las misiones modernas. David Brainerd era mucho más que un misionero. Fue un visionario constructor de puentes entre culturas, un defensor de los oprimidos, un embajador de la paz, un hombre de fe inquebrantable y un pionero incomparable en la historia de las misiones cristianas. Su espíritu infatigable continúa inspirando a la Iglesia, llamándola a salir audazmente en pos de su llamado divino. Al lanzar una mirada inquisitiva a los anales de la historia cristiana, no se puede perder la impactante silueta de David Brainerd. La pasión y el impacto de su vida siguen siendo inextinguibles, un faro perdurable para quienes zarpan en la misión de Dios. Una pintura puede desvanecerse, una piedra angular puede erosionarse, una estatua puede desmoronarse, pero el legado de Brainerd, avivado por las brasas de su espíritu indomable, continúa inspirando, desafiando y cambiando vidas incluso en esta era moderna. Inspirados por la vida de David Brainerd, que nosotros también seamos envalentonados para cargar la cruz de Cristo, para vivir nuestras vidas como testimonios vivos del poder redentor de Dios, y para hacer avanzar su reino aquí en la tierra, hoy y por la eternidad.